Hola, esta es la clase número 30 sobre bienes públicos. Esto es lo que nos quedó pendiente de la clase anterior. Estos conceptos son súper importantes conocerlos. El concepto de bien público muchas veces se cree manejar, pero cuando vean esta clase van a ver que no necesariamente todo lo que se apellida bien público cumple con las condiciones eh, de ese tipo de bienes. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es cómo identificar un bien público. Los bienes públicos son bienes cuyo consumo no puede ser regulado. Además, el consumo de de individuos adicionales, perdón, no disminuye el consumo ni el bienestar de otros agentes económicos. Ya, esa es la definición de bien público y tiene que cumplir estas dos características, que no puede ser regulado y que el consumo adicional no disminuye el consumo ni el bienestar de otros agentes. Los bienes públicos son una externalidad positiva en la producción, ¿ya? Generalmente propiciada por el Estado. Como es un bien público, no hay incentivos para pagar por este tipo de bienes. Algunos ejemplos pueden ser parques públicos, plazas, campañas para prevenir epidemias, etc. Entonces, bueno, en el primer párrafo sale la definición de bien público que vamos a estudiar un poquito más en detalle a través de dos características, ¿ya? A ver, me voy a ir esta tabla es bien importante. Bueno, hay dos características que es la rivalidad y la exclusión que nos permiten clasificar los bienes en cuatro tipos. Bienes privados, monopolios naturales, recursos comunes y bienes públicos, ¿ya? Entonces, para poder, nosotros estamos viendo solo los bienes públicos, pero también vamos a ver algo de recurso común. Entonces, para poder determinar esta clasificación de los bienes, necesitamos analizar la rivalidad y la exclusión, ¿ya? Entonces, vamos a partir por esos conceptos. Para que un bien sea público, se debe cumplir con que no tiene que haber exclusión ni rivalidad, ¿ya? Ahora, ¿qué es la exclusión? Se puede, o cuando un bien es excluible, entonces dice, uno, se puede excluir a las personas de disfrutar de ese bien. Dos, las leyes reconocen e imponen los derechos de la propiedad privada, ¿ya? Cuando eso ocurre, se puede excluir a alguien de utilizar ese bien. Y tres, el bien es excluible cuando es posible impedir que lo disfrute otra persona, ¿ya? Entonces, para que un bien se comporte como bien público, no tiene que haber exclusión, ¿ya? Es decir, tú no puedes excluir a otras personas de disfrutar de ese bien, ¿ya? No puedes excluirla, por ejemplo, con leyes, con normativas, de ningún tipo. Tiene que ser asequible para todos, ¿ya? Esa es la primera característica. La segunda es que no tiene que haber rivalidad, ¿ya? Y la rivalidad hace mención que el uso de los bienes por una persona disminuye el gozo de dichos bienes por otras personas. El bien es rival cuando su uso por una persona reduce su uso por parte de otra. Hay rivalidad por el consumo del bien. Entonces, nuevamente, para que este bien sea público, también tiene que ser no rival, que no exista rivalidad entre los distintos agentes económicos que quieren consumir el bien o el servicio. No sé si hay dudas con esos dos conceptos, exclusión y rivalidad, ¿no? Entonces, la exclusión es como suena. Tú no puedes excluir a alguien de usar,
ese bien o servicio, y la rivalidad es que se habla más bien, cuando existe rivalidad, es cuando el uso por parte de una persona reduce el uso por parte de otra, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esas dos características, ¿sí? Aquí con negrito. Entonces vamos a analizar si son rivales, puede ser sí o no, y la exclusión puede ser sí o no. Entonces, para que un bien sea público, necesita que sea no rival y no excluyente, ¿ya? Entonces, eh, no se puede excluir a nadie de utilizar el bien o el servicio, y no hay rivalidad o competencia por consumir ese bien o servicio. Tiene que estar disponible para todos, ¿ya? Por ejemplo, la defensa nacional, los conocimientos, algún parque público, ¿ya? Contrario a eso están los bienes privados. Ese sí tiene rivalidad y sí tiene exclusión, ¿ya? Por ejemplo, para la mayoría de los bienes que uno que encuentra, helados, ropa, autos, computadores, celulares, ¿cierto? Ahí hay exclusión, eh, porque la persona que es dueña puede excluir a otras de utilizar ese bien o servicio, y también hay rivalidad, ¿cierto? Porque el uso por parte de una persona reduce el uso por parte de otra. Entonces ahí sí hay rivalidad y exclusión. La otra clasificación son los monopolios naturales, ¿ya? En este caso sí se puede excluir, pero no hay rivalidad. Por ejemplo, la protección contra incendios y la televisión por cable. ¿Ya? Tú puedes excluir a alguien, por ejemplo, analicemos la televisión por cable. Sí se puede excluir a alguien, ¿cierto? Si tú no tienes contratado el servicio, si tú no pagas, no accedes a la televisión por cable; si pagas, accedes. Entonces, hay una exclusión, pero no hay rivalidad, porque no por el hecho de que existan muchas personas con acceso al cable, va a disminuir la posibilidad de que yo pueda acceder, ¿ya? Entonces, no hay rivalidad por el consumo del servicio, o bien, o del bien. Lo mismo en la protección contra incendios. Hay exclusión porque hay que pagar una cierta prima, pero no hay rivalidad. No porque haya muchas personas contratando esta protección contra incendios, va a disminuir la posibilidad de que otras personas puedan acceder. Esos son monopolios naturales. Y el cuarto tipo de bien son los recursos comunes, en que sí hay rivalidad, pero no hay exclusión, ¿ya? Por ejemplo, la pesca en el mar y el medio ambiente. Ahí, bueno, en el caso de la pesca en el mar, por ejemplo, sí hay rivalidad, ¿cierto? Por los peces, por los mariscos, etcétera. Pero no hay exclusión. No puedes impedir a alguien que pesque, ¿ya? Esos son los cuatro tipos de bienes. No sé si hay alguna duda, ¿no? Bueno, hay un ejemplo que es transversal a los cuatro tipos de bienes, que son las carreteras. Entonces, ¿ya? Para que una carretera sea pública, tiene que ser sin peaje y no congestionada, ¿ya? Sin peaje, para que no haya exclusión, y que no esté congestionada, para que no haya rivalidad, ¿ya? Em, esta carretera podría ser un bien privado si es que incluye peaje y está congestionada. El hecho de que tengas que pagar un peaje te la hace excluible,
y el hecho de que esté congestionada genera una rivalidad por la utilización del servicio. Si la carretera tiene peaje, pero no está congestionada, sería un monopolio natural. ¿Cierto? Y si la carretera es sin peaje, por lo tanto no hay exclusión, pero sí está congestionada, habría rivalidad, por lo que sería un recurso común. Ahí, no sé, yo creo que ese ejemplo que está usando les ayuda a analizar las distintas diferencias entre los tipos de bienes. Seguimos si no hay preguntas. Bueno, siguiendo con los bienes públicos, ¿cierto? Como son un tipo de bienes que tú no puedes excluir a nadie y que no hay rivalidad, se genera el problema del parásito, ¿ya? Así se denomina el problema. Y se define un parásito como una persona que recibe el beneficio de un bien pero evita pagar. Entonces, debido a que las personas no pueden ser excluidas de disfrutar los beneficios de los bienes públicos, los individuos pueden no pagar por los bienes esperando que otros lo paguen y recibiendo el beneficio del bien público. ¿Ya? Ese es un problema que impide que los mercados privados puedan producir bienes públicos. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo se resuelve el problema del parásito? Una forma puede ser que el gobierno decida suministrar los bienes públicos directamente, sí, con algunas condiciones, ¿ya? Y lo va a poder suministrar directamente si los beneficios totales son mayores que los costos. ¿Ya? Entonces, y dos, el gobierno puede hacerlo mejor si suministra los bienes públicos pagando por ellos con ingresos fiscales. ¿Ya? Ahora, el hecho de que un bien sea público no necesariamente tiene que ser gratis, pero no se puede excluir a nadie. Entonces, puede ser que tú establezcas, por ejemplo, que se pague lo que cada persona puede. ¿Ya? Eso va a llevar a que haya algunas personas que efectivamente van a pagar lo que pueden, pero va a haber otro porcentaje de personas que no va a pagar, esperando que otros paguen y disfrutando del beneficio. Entonces, lo que se menciona aquí, que una de las formas de poder costearlo es con los ingresos fiscales pagar directamente por ese bien público. ¿Ya? Y así evitamos el problema del parásito de que las personas no paguen porque no tienen incentivo. Provisión de gasto de bienes públicos, perdón, se hace un análisis costo-beneficio, ¿ya? Esto se realiza para determinar si se provee por el gobierno un bien público o no. Los beneficios totales de todos aquellos que usan deben ser comparados con los gastos de suministrar y mantener los bienes públicos. Este análisis costo-beneficio es un análisis que realiza el Estado para determinar y decidir si va a proveer un bien público o no. Entonces, para eso, como todo análisis, se determinan los beneficios de tener ese bien o servicio como público versus los costos. Obviamente, si el beneficio es mayor que el costo, conviene proveer el servicio de forma pública o el bien, de lo contrario, no.
Este análisis costo-beneficio, como estamos conversando, se usa para estimar el total de los costos y beneficios de un proyecto para toda la sociedad. Em, lo que complica un poco este análisis, o lo que lo hace más complejo, es la ausencia de los precios necesarios para estimar estos beneficios y costos, ¿ya? El valor de la vida, el tiempo del consumidor y la estética son difícilmente tasables o tarificables por ser subjetivos a veces, ¿ya? Entonces ahí no es tan fácil. No sé si hay dudas, consultas con respecto a los bienes públicos y el problema del parásito, ¿no? Para pasar ahora a otra tragedia, se llama la tragedia de los recursos comunes, ¿ya? Bueno, si nos vamos a esta clasificación de los bienes, tanto los recursos comunes como los bienes públicos generan complicaciones porque tú no puedes excluir a nadie del consumo, ¿ya? Aquí no hay exclusión, ni para el recurso común ni para el bien público. Para el bien público es un poquito más fácil porque no hay rivalidad, ¿cierto? El uso por parte de una persona de este bien o servicio no disminuye la posibilidad del uso para otras personas, pero en los recursos comunes sí hay rivalidad, ¿ya? Entonces eso lleva a que haya competencia por utilizar ese bien o servicio. Y por eso se genera la tragedia de los recursos comunes, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces dice, los recursos comunes, como los bienes públicos, no son excluibles y están gratuitamente disponibles para todo aquel que quiera utilizar. Pero son bienes rivales porque cuando una persona lo usa, está reduciendo la posibilidad que otra persona también los pueda utilizar. Eso genera esa tragedia de los recursos comunes, que es una situación que muestra por qué los recursos comunes se utilizan más de lo deseable desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. ¿Ya? Cuando una persona usa un recurso común, reduce la utilización por parte de otra. Entonces, eh, sospecharán que tiende a ocurrir es que existan personas que utilizan excesivamente el bien o el servicio, ¿ya? Porque no se puede excluir a nadie. El tema es que si lo usan excesivamente y el haber rivalidad genera que haya menos posibilidad de que otras personas puedan utilizar el bien o el servicio. Y esto genera una externalidad negativa. De ahí nace la importancia de los derechos de propiedad. Bueno, dice el mercado falla previendo recursos eficientemente cuando los derechos de propiedad no están bien establecidos. Es decir, cuando un artículo de valor que no tiene un propietario que posee la autoridad legal necesaria para controlar. Cuando la ausencia de los derechos de propiedad causan una falla en el mercado, el gobierno puede potencialmente resolver el problema. ¿Ya? Esto también es complicado porque los derechos de propiedad no son claros, también genera una falla de mercado, ¿no? Eh, porque finalmente no está claro quién es el que puede utilizar ese bien o servicio. De ahí que el Estado tiene que aclararlo mediante algún reglamento, alguna ley, alguna norma. Aquí, bueno, hay algunos ejemplos eh, y como yo les comentaba al principio, hay algunos bienes o servicios que tienen el apellido de público, pero que no necesariamente se comportan como tal. Por ejemplo, los que aparecen aquí. Dice, teléfono público. No sé si ustedes alcanzaron a conocer, yo creo que son de las generaciones que, que nacieron con los celulares, pero bueno, antiguamente existían los teléfonos públicos que no tenía que tener moneda para poder utilizar.
Eh, Estos teléfonos, no, si bien tienen el apellido de público, no eran bienes públicos, pues no lo son. Porque primero hay un cobro en el sentido que tienes que utilizar un dinero, ¿cierto? Una moneda para poder hablar por teléfono. Por lo tanto, genera exclusión. Tienes dinero, puedes utilizarlo, si no, no. Y además, si existe congestión, si ahí existiría rivalidad, ¿ya? Que es lo que usualmente ocurría. Quedaron en una fila larga tratando de utilizarlo. Entonces, en el caso de que existiera esa congestión, también habría rivalidad. Entonces, se estaría comportando más bien como un teléfono privado. Autopistas concesionadas de Santiago, letra P, tampoco son bienes públicos. Primero, porque hay un cobro por usar la autopista, ¿cierto? Y eso lo hace excluyente. Si tú pagas, puedes pasar. Si no pagas, no pagas. Supongamos que si la autopista es, entre comillas, gratis, ¿cierto? Porque nada es gratis, como sabemos, siempre hay un costo asociado. Entonces, la congestión vehicular hace que el bien sea rival, ¿ya? Entonces, solo una autopista en la que tú no tengas que pagar directamente y sin congestión se puede considerar como un bien público. Solo en esos, ¿ya? Porque este servicio puede ser utilizado por todos, no habiendo rivalidad y tampoco hay exclusión, ¿cierto? No sé, si tú llamas a Carabineros no te va a decir, ah, es Juanito, no sé cuánto, no voy a ir a ese llamado. No, no se puede excluir a nadie del servicio. Profesora, disculpe, ¿aló? Eh, sí, Profesora, usted en el punto uno espera comentó que un los poquito, teléfonos públicos, espera un poquito, Marco, sí, espérame. Ahora sí, es que estaba mejorando el audio, no te escuchaba bien. profesora, usted señaló que en los teléfonos públicos no es un bien público porque se presenta congestión, pero la seguridad pública, carabinero, usted llama por teléfono, si se presenta congestión al llamado o cuando uno va a la comisaría a presentar, no sé, pues, se perdió el pase escolar, ya, también hay congestión de público. Entonces, tampoco sería como un bien público, también hay una congestión de gente. Sí, te escucho súper mal, no sé por qué. Eh, No, no importa, profesora, le no, ahí consulto. sí. No, sí, es que ahí no, sí te escuché la pregunta, pero ahora eh, te escucho mejor porque lo escuché súper bajo. Bueno, mira, el primer, la primera pregunta es súper buena porque nos ha pasado que existe esta confusión. Si tú dices, llamo a Carabineros a través del teléfono y está congestionado, ahí tienes que hacer la distinción en que hay dos bienes. Uno es el teléfono y dos es el servicio de Carabineros, ¿ya? ¿Ah? Entonces, si tú analizas
Solo el teléfono o el celular es un bien privado, ¿Ya? ¿ya? Aparte, analizas el servicio de carabineros. Obviamente no hay exclusión, ¿cierto? Claro. Ese está claro en la exclusión. Pero claro, puede haber rivalidad en el sentido de que, por ejemplo, estén saturados, no te pueden atender tu llamado o tu situación. En ese caso, se comportaría como recurso común. Ya, ¿Ya? ya, Entonces profesora. siempre hay que analizar la rivalidad y la exclusión. Entonces, para que sea bien público no tiene que haber rivalidad ni exclusión, pero sobre todo el tema de la rivalidad en el sentido de que no tenga que estar presentando congestión, por ejemplo, un servicio. Ya, ¿Ya? profesora. Lo mismo que ocurre un poco con los hospitales públicos, que siempre me preguntan. Eh, por ejemplo, el tema de la exclusión, claro, no aplica, ¿cierto? No te pueden excluir en un hospital, te tienen que atender por ley de urgencia, por todo, pero también hay que garantizar que no esté congestionado. Hay que garantizar la atención para que se comporte como un bien público. Ya. ¿Ya? Ahí sí. Sí, profesora. Sí. Genial. Entonces, eso, siempre analizar esas dos características, rivalidad y exclusión. ¿Ya? No sé si hay otra pregunta, alguna consulta, ¿no? A continuación, hay un ejercicio, sí, cortito, de bien público, ¿ya? Bueno, es aquí, a ver, anotar. Ok. Esta es una demanda, ¿ya? Es una función de demanda y el supuesto es que hay cinco individuos, ¿ya? Por eso esta función es x sub i, que es igual a 100 por i menos p por i. Y varía entre uno y 5 que son los individuos, ¿ya? Entonces, si el costo marginal de producir el bien es igual a 363 unidades monetarias por unidad física, A, calcule la demanda por el bien público. Eso se refiere a la demanda total, ¿ya? Porque la que está aquí subrayada es son las demandas individuales. Entonces calcule la demanda total, la suma de las demandas individuales por el bien público. B, cuál es la provisión óptima del bien público, en el sentido de cuál es la cantidad óptima que se tiene que entregar de este bien público para que pueda ser consumido por estos cinco individuos. Y C, el precio para cada individuo. ¿Ya? Este caso, como es un caso de bien público, no es un bien privado, ¿cierto? Y en los bienes públicos no hay exclusión. Entonces tú no puedes excluir a nadie de consumir este bien X. Por lo tanto, no hay un precio único, ¿ya? Como sí existen en los bienes privados. En el bien privado, por ejemplo, te van a decir el precio de X es 100. Si tú tienes 90, no puedes adquirir el bien X, ¿cierto? Tienen todas las personas, todos los individuos tienen que pagar 100. Pero en este caso, este bien se trata como público. Entonces, lo que hay que definir es un precio o una disposición a pagar para cada individuo, con el objetivo de que todos estos individuos, estos cinco, puedan adquirir el bien X. Entonces, van a haber disposiciones a pagar diferentes para el individuo uno, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Ya? No va a haber un único precio de mercado como en el caso de los bienes privados.
Entonces, la letra A. Voy a hacer primero la A. Aquí le vamos a ir a anotar. Esta es la letra A. Y aquí está la B, para no confundir. Ya, entonces la letra A, ¿cierto? Nos entregan el dato de las demandas individuales y esas son esta función. ¿Ya? Entonces la disposición a pagar de cada individuo es P sub I igual a 100 menos X partido por Y. ¿Cierto? Esas son las disposiciones a pagar. Lo que yo estoy haciendo es X sub I igual a 100 por I menos P por I. Entonces lo que voy a hacer es despejar el precio. ¿Ven? Ahí voy a despejar precio P por I. Ahí. Entonces esto es 100 por I menos X. Este es sub I. ¿Ya? Pero yo de aquí necesito despejar el precio. Entonces ahí me va a quedar 100, porque los I se me van ahí, menos X sub I dividido en I. Esas son las disposiciones a pagar, ¿cierto? Con I igual a de 1 hasta 5. Entonces yo a partir de aquí, bueno, antes de a esta función, por si acaso, se le llama, esta es la demanda, y si yo la presento despejando el precio, se llama demanda inversa. Inversa. Ah, ¿ya? Yo necesito calcular la demanda inversa para sumar, porque en este caso el precio no es la variable independiente, porque van a haber distintos precios, ¿ya? Si yo este bien lo tomase como un bien privado, en ese caso ocuparía la función de demanda y lo que sumaría serían los X sub I. Pero en este caso necesito calcular la demanda inversa, ¿ya? Porque van a haber distintos precios para cada individuo, ¿ya? Entonces lo que hacemos ay, ¿sí? Es ir sumando. Entonces tenemos un precio para el primer individuo, 100 menos x1 dividido en 1. Después un precio para el segundo individuo, 100 ¿sí? Menos x sub 2 dividido en 2. P sub 3, 100 menos x3 dividido en 3. P sub 4, 100 menos x4 dividido en 4. Y P sub 5, 100 menos x5 dividido en 5. ¿Ya? Entonces, si yo sumo, la disposición total va a ser, bueno, sumamos los 100, esto nos queda en 500,
menos estos, estos X tienen que ser iguales, ¿ya? Porque vamos a garantizar a los 5 individuos la misma cantidad de bien X. Entonces, menos X y sumamos menos uno menos un medio. Bueno, sacamos el signo menos, sumamos uno más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto. Y eso nos da 137 dividido en 60. ¿Ya? Sumando solo uno más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto. Entonces, esta es la demanda total por el bien X, cuando el bien X es tratado como un bien público. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Esa sería la letra A del ejercicio. La letra B nos preguntan por la provisión óptima del bien público, ¿ya? Y para determinar eso, lo que hacemos es simplemente igualar oferta y demanda. La demanda es la demanda total, obviamente, que la calculamos en la letra A, ¿cierto? Esa es la demanda y la igualamos a la oferta que está dada por el costo marginal. Y el costo marginal lo entregan en el enunciado, que es 363. Por lo tanto, despejando X, el X óptimo para cada individuo son 60 unidades físicas del bien. ¿Sí? Entonces, nos vamos a la letra C, eh, que nos piden el precio de cada individuo o la disposición a pagar por cada individuo de estas 60 unidades. Entonces, lo que hacemos en la letra C es simplemente este 60 reemplazarlo aquí, en cada una de estas demandas individuales. Y ahí voy a despejar los distintos precios. ¿Ya? Entonces, el individuo 1, la disposición a pagar va a ser 100 menos 60 dividido en 1, 40. El individuo 2, 100 menos 60 dividido en 2, 70. Y así sucesivamente. Eso lo vamos a ver en la siguiente PPT. Ahí está. ¿Ya? Ahí es la demanda individuales y reemplazo el X60. Entonces el individuo 1, la disposición a pagar es 40, el 2,70, el 3,80, el 4,85 y el 5,88. ¿Ya? Entonces, lo que estamos diciendo aquí que esta es la disposición a pagar de cada individuo por las mismas 60 unidades. ¿Ya? No hay un precio único, insisto, como en los casos de bienes privados. eh, Ahí sí se da un precio único que es el del mercado. Aquí en los bienes públicos se dan disposiciones a pagar, pero lo que se está garantizando es que todos los individuos tengan acceso al bien en 60 unidades. ¿Ya? En cambio, en el bien privado vamos a tener un solo precio y distintas cantidades, distintos X, porque tú vas a decir, el mercado determina el precio del bien, es por ejemplo 100,
Una persona va a adquirir 5 unidades, otra persona 6, otra persona una, otra no va a adquirir el producto a ese precio. Van a haber distintos casos. En cambio, como este bien se está tratando como bien público, estamos garantizando para todos 60 unidades, pero cada individuo paga lo que puede. Esas son las disposiciones a pagar y los precios que va a pagar cada uno. Eso, no sé si hay alguna consulta, pregunta. O sea, recuerden que lo que es externalidad y bienes públicos en este semestre estarían ingresando en la POR, en la prueba optativa recuperativa. Ya, esta es la clase número 30, si mal no recuerdo. A ver. Claro, es la clase 30. Nos quedaría la 31 y la 32 que entran también en la POR. Sebastián me pregunta, ¿la presentación es como video o en clase? Lo que pasa es que en la clase de este día, de este viernes, van a exponer algunos grupos, pero probablemente no todos, por tema de tiempo. Entonces, aquellos que no expongan, voy a revisarles el video. Ya tienen que enviar informe y video a más tardar el día viernes, hasta las 12 de la noche. Ya. Em, a ver, José, espera un momentito. Déjame ver el instructivo del trabajo para responder. Ya, sí, en el punto 3 que habla de las políticas aplicadas en el mercado, hay que analizar, claro, si existen subsidios que afecten a ese mercado, en el caso tuyo el streaming, eh, y si se importa o exporta el servicio y si hay aranceles. Claro, tú ahí me hablas del impuesto. Puedes hablar de importación, exportación de bienes o servicios. En este caso es un servicio.
Y claro, tendrías que ver si es que hay subsidios en el mercado del streaming. Probablemente no, ¿cierto? Por lo menos lo que se conoce comúnmente. Pero sí, lo puedes considerar como un bien digital o un servicio digital. Ay, sí, se me olvidó. ¿Alguna otra pregunta con respecto al informe? No, Por mi parte no, profe. no, genial. Lo dejamos hasta aquí. Y en la siguiente clase de materia, digamos, vemos monopolio, clase 31 y después la 32. ¿Ya? Recuerden que Ok, tenemos PET el próximo lunes. Cualquier duda que tengan me pueden enviar un correo. Si quieren sacar foto de algún ejercicio, me lo envían también. ¿Ya? Y el viernes son las presentaciones en forma aleatoria. ¿Ya? Eso, que tengan buena tarde. Chao. chao, profe, igualmente. Chao, chao.